se la merece. Gloria a Jesús. Aleluya. El Señor es bueno, hermano, y para siempre su misericordia. Y qué bueno que nosotros podemos adorar con nuestras palabras. Tratar como de dar algo al Señor. Es como que hemos recibido tanto de Él y uno no encuentra cómo reciprociar. ¿Cómo se dice? Ser recíproco con Él, ¿verdad? Es como que uno busca en su mente alguien que te ha dado tanto y tú quieres devolver el favor o tú quieres corresponder con algo. Entonces tú no encuentras qué darle al Señor. Y aún así Él sigue dándote. Y tú buscas qué darle al Señor. Entonces como que fluye algo en tu interior. Y el Espíritu Santo dice, tú puedes dar una adoración y tú puedes dar una alabanza. Y fíjese la grandeza tan grande que no es ni siquiera algo propio de nosotros, sino que es el Espíritu Santo que lo provoca en nosotros. Que no es ni siquiera que nosotros digamos, bueno, vamos a darle la adoración porque con eso podemos como compensar un poco lo que Él hace por nosotros. No es así, porque entonces no pasaría del techo. Mas sin embargo, como el Espíritu conoce nuestro espíritu y sabe lo endeble que es nuestro espíritu o lo insuficiente que es nuestro espíritu, entonces Él dice, conjuguemos ambos una adoración para que pueda llegar hasta el sublime, hasta el alto, hasta el que está sobre la eternidad. Por eso es que la palabra dice que el Espíritu viene a nosotros y provoca en nosotros gemidos indecibles. Indecibles porque por la propia naturaleza del hombre no se pueden expresar. Mas sin embargo la grandeza de Dios es tan grande que quiere provocar, aún de todas las cosas que Él nos da, una satisfacción interna de nosotros, en nosotros, que se puede solo lograr a través de una adoración al Señor. Y yo no sé si a usted le pasa, pero cuando damos esa adoración sincera al Señor, hay como un despojo, hay como una liberación, hay como una restauración, hay como una transformación, hay como un cambio, hay algo que sucede dentro de nosotros. Y mire, hermanos, la adoración de nosotros, cuando es provocada por el Espíritu Santo, es una adoración diferente porque entendemos el por qué lo hacemos, porque Él fue al Calvario, porque Él se sacrificó por nosotros, porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Habíamos abandonado la imagen que el Padre nos había dado. Le habíamos dicho, no nos interesa ser como tú, mas sin embargo Cristo fue y dijo, estás equivocado, estás erróneamente equivocado. La razón del ser humano solo se encuentra cuando ha retomado la imagen que el diablo por el pecado provoca que el hombre pierda. Entonces nuestra adoración, que es entendida, que es comprendida porque lo hacemos por un rescate, por una transformación, por alguien que pagó el precio de muerte, que cuando me tocaba estar muerto, Él fue al Calvario. Entonces mi adoración proviene de alguien que fue al Calvario y por ende mi adoración es diferente. Es tan diferente que Dios tiene seres angelicales que existen solo para adorarle.
están los arcángeles, están los serafines, están los querubines, serafines y querubines. Su creación natural solo es para darle adoración al Señor. Y esa adoración es tan grande que Isaías dice que ellos tienen que cubrir su rostro, porque la presencia de Dios es tan grande que no lo pueden ver. Pero han sido creados, no conocen el sacrificio de la restauración por la sangre. Por eso cuando yo doy mi adoración, el cielo hace silencio, porque nuestra adoración es diferente. Y el cielo como que se para, porque Dios dice: adora por lo que siente, adora por lo que ha vivido, por lo que ha experimentado, por lo que ha sido golpeado, por los... Oh Dios, yo no sé si usted entiende. La gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Los seres angelicales, y espero no claudicar con lo que voy a decir, solo han adorado al Señor. Han sido creados para adorar al Señor. Pero nosotros sabemos qué es vivir sin el Señor. Nosotros sí sabemos qué es estar abandonado de la gracia, abandonado de la misericordia. Nosotros sí sabemos que estar sucumbido bajo el pecado, pero más sabemos que sobre ese pecado, sobre ese fango, sobre ese lodo, alguien vino y se humilló hasta la muerte y fue más abajo y dijo: te levanto, te restauro, te cambio, te transformo, te visto. Y entonces dice: puede estar la adoración entendida. Y por eso cuando nosotros decimos aleluya, sabemos lo que decimos. Por eso cuando nosotros decimos un gloria a Dios, sabemos lo que decimos, porque lo hemos vivido. Gloria a Jesús. Y por eso nos importa que nos digan lo que nos digan, porque hay una satisfacción sobrenatural que no la produce otra cosa que no sea la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay un placer que es mejor a todos los placeres y que solo lo produce presencia del Espíritu Santo en nuestro ser, que nos devuelve esa imagen, que nos devuelve ese estado, gloria a Jesús, de estar con el Señor. Aleluya. Y qué bueno es Dios, hermanos, qué bueno es Dios, que nos permite adorar y venir y hacer adoración a su casa y traer un culto racional y entender que lo hacemos y que estamos enmarcados en la voluntad soberana del Señor. Aleluya. Y qué bueno es Dios, 1000 veces bueno Dios, hermanos. Aleluya. Busquen en su Biblia, hermanos. Gloria a Jesús. Y Lady leyó parte de lo que yo voy a leer. De hecho, predicó parte de lo que yo voy a predicar. Isaías 41. Ella leyó como desde el 11, yo voy a leer desde el 8. Isaías 41, versículo 8 hasta el 13. Aleluya. Y leemos, hermanos, para la gloria de Dios. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serás como nada, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo.
Gloria a Jesús. En los ojos, hermanos, y en los corazones de muchas personas del mundo actual. Gracias, hermano. Usted sí está bondadosa hoy. Decía, hermano, que en los ojos es que tú eres así de verdad. Bondad debería de ser tu nombre, María, pero virtuosa como la María. Decía, hermano, que en los ojos y en los corazones de muchas personas del mundo actual hay indicios de duda, de miedo y de desesperanza. Gran parte de esa inseguridad del mundo se ha filtrado a nuestros hogares, a nuestras vidas personales. Sin importar la edad que tengamos o las circunstancias en las que estemos, todos tenemos la necesidad de saber que tenemos poder en el presente y esperanza en el futuro. No importa la edad que usted tenga, todos necesitamos saber que tenemos control de nuestro presente y que tenemos una esperanza en el futuro. Y le decía que la situación ha provocado que haya muchos miedos. Y de hecho yo buscaba los principales miedos que puede tener la sociedad o que puede tener el ser humano. Y el primero de todo es el miedo a la muerte. Es el mayor temor que tiene todo ser humano, el temor a la muerte. El segundo temor es la pérdida de la autonomía. El yo saber que yo no soy dueño de mí mismo, o que tengo control de mí mismo, o que tengo obligatoriamente que depender de otra persona. El primero es morirse. De hecho, nadie quisiera morirse. Yo le preguntaría así una pregunta quizás jocosa: ¿quién quiere morirse esta noche? Y nadie me levantaría la mano. ¿Usted la levantaría, Riolí? No, yo no le pregunté si es la voluntad de Dios. Si yo cambio la pregunta y digo, si es la voluntad de Dios que usted se muera, ¿cuánto la aceptan? Levanten la mano. Todos. Es la voluntad. O sea, no es la pregunta. La pregunta es, ¿quién quisiera morirse en esta noche? Es el mayor temor que tiene el ser humano. El segundo mayor temor es perder la autodependencia de sí mismo. Y el tercer gran temor que tiene el ser humano es la soledad. El hombre no fue, bueno, el hombre no es bueno que esté solo. No me atrevo a decir que no fue creado para estar solo. De hecho, Dios primero creó al hombre. Y después Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo, ustedes saben, la historia de la muchachona Eva. Entonces, primer miedo, el miedo a la muerte. Segundo miedo, el miedo a no depender de mí mismo. Tercer miedo, a la soledad. El cuarto miedo es el miedo a la mutilación, a perder un miembro, una pierna, un brazo, una oreja, un ojo. La gente, el ser humano tiene mucho temor a eso. Y el quinto miedo del ser humano es daños y perjuicios al ego. El ser humano le encanta que lo resalten y odia que no lo reconozcan o que lo menosprecien o que no le den el valor que creen que tiene. Al punto
de que la Biblia, Dios se ve en la obligación de poner en la Biblia el concepto de que no tengas mayor concepto de sí del que debe tener, porque el hombre por naturaleza le gusta que lo alaben y que lo exalten. Y no importa lo humilde que usted sea, allá en el fondo, en lo profundo allá, está ese ego que con cualquier cosita resalta. Que es tan grande, tan grande, tan grande el ego, que alguien se atrevió a decir que quería construir un trono tan grande como el del Dios Altísimo y ponérselo al lado del Dios, y que todo el mundo vea que él era igual a Dios. Y de hecho, si algo trabaja el enemigo, es el ego de las personas. Eso Satanás lo trabaja mucho hoy en día, mucho. Mire, Satanás trabaja eso más que todas las cosas, más que todas. Él tiene su plan estratégico, él tiene cómo ir cada paso, mapeado todo lo que tiene que hacer. Pero en ese plan, él trabaja muy bien el resaltar el ego de la gente. Porque cuando crece su ego, crece la autoindependencia. Y cuando crece la autoindependencia, crece el concepto de que usted no necesita a nadie ni depende de nadie. Y que cuando crece eso, también el ser humano entiende que cada día necesita menos al Señor. Y mientras cada día usted necesita menos al Señor, entonces cada día se va alejando del Señor. Y Satanás sabe que ese es el mayor fracaso de la gente. Y por eso la trabaja o lo trabaja. Entonces esos son los 5 miedos principales del ser humano. Miedo a la muerte, miedo a perder la autoindependencia, el autocontrol, miedo a la soledad, miedo a ser mutilado alguna de sus partes y miedo a que le dañen el perjuicio o el ego. Esos son los miedos de nuestra sociedad y también de nosotros, que no vivimos en el cielo ni que vivimos en Marte, sino que nos ha tocado vivir en la tierra hasta que Cristo venga a buscarnos. Y cuando yo buscaba esto, pastor, yo decía, entonces, ¿cuáles son los miedos que tiene la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es el miedo que tiene la iglesia de Jesucristo? Porque yo, aunque tenga miedo a la muerte, tengo una esperanza que me dice que morir en Cristo es ganancia. Y esa esperanza, en cierta forma, produce una consolación. Por eso, cuando nosotros perdemos a alguno de nuestros seres queridos, si muere en Jesucristo, hay una consolación de que pasó a un mejor lugar y que un día le veremos, ¿verdad? Y si pienso en la autonomía, entonces nosotros sabemos que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, no es algo propiamente de nosotros, sino que lo tenemos porque en su soberana gracia, en su soberana voluntad, Él ha querido dárnoslo a nosotros. Si tenemos familia, si tenemos trabajo, si tenemos comida, si tenemos vestimenta, no ha sido porque nuestro sudor ha sido lo suficientemente bueno para obtener el dinero para comprarlo. Ha sido porque Él ha querido que nosotros lo tengamos. Entonces sabemos que dependemos en una totalidad del Señor. Entonces hay una consolación. Entonces, miedo a la soledad. Bueno, que la Biblia me dice: si te dejare padre o madre, si me dejare fior y se llevara los muchachos, si los munas me cierran las puertas, entonces yo puedo venir aquí al altar y yo estoy seguro que Cristo no me va a dejar, que el Espíritu Santo no me va a dejar, porque Él es fiel más que todas las cosas. Entonces hay como una esperanza. Y si pierdo un brazo, una pierna y estoy en el Señor, bueno, prefiero entrar al cielo con un ojo menos, lo dice la Biblia, con un brazo menos, con una pierna menos, pero entrar al cielo, que es más importante. Y
Y con razón del ego, como yo sé que soy un pecador, y como yo sé que me gusta que me alaben, y como yo sé que mi ego a veces me hace sentir que yo puedo ser mejor que el otro, entonces tengo que entender que debo de cargar una cruz y tratar de buscar cada día ser más pequeño en mí, para que Cristo pueda crecer en mí. Y mientras Cristo crece en mí, obligatoriamente yo tengo que bajar, porque los dos no podemos crecer juntos. Cristo crece hacia arriba, pero yo crezco hacia abajo. ¿Es? Así. Entonces los miedos del mundo, en cierta forma, yo puedo controlarlo con un conocimiento de la palabra. Y por ende no debería de afectarme, ni debería de afectarle a usted. Y por eso no andamos asustados. Por eso no andamos con miedo. No andamos con miedo. No andamos asustados. No nos importa que si morimos, bueno, para Él morimos. Y que Él tiene control de nuestras vidas. Ahora, yo preguntaba, ¿cuáles son los miedos de la iglesia? Y puse algunos, porque en internet no están los miedos de la iglesia. Yo lo busqué en internet, Lidia. Puse los miedos, yo puse ¿cuáles son los miedos del ser humano? Y me salieron eso muchas veces. Entonces son eso porque alguien... Y me salieron y fue fácil. Puse ¿cuáles son los miedos de la iglesia? Y no me apareció nada. Y puse ¿cuáles son los miedos de la iglesia pentecostal? Y tampoco me apareció nada. Así puse. Entonces, pastor, yo tuve que poner algunos de los miedos que yo creo que tiene la iglesia. Y a mí me surgió, usted puede estar de acuerdo o no, a mí me surgió que el mayor miedo que tiene la iglesia es perder la gracia de Jesucristo. Eso fue lo que me llegó. El mayor temor que debe tener una iglesia es perder por lo que vive, por lo que existe. Y la iglesia vive y existe por la gracia inmensa de Jesucristo. Sí o sí, hermano. El segundo miedo que yo puse es miedo a la falta de reconocimiento de ser una fuente de restauración. Oiga cómo me salió eso, salió hasta como poético. Miedo a la falta de reconocimiento de ser un centro de restauración y transformación. ¿Por qué? Porque aquí nosotros predicamos que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo libera. Y no es a nosotros que nosotros tenemos que predicarnos. No es nosotros que tenemos que vernos que tú eres bueno o mala, que sé yo qué. No, Él de afuera que tiene que ver que en mí hay una diferencia, que en mí hay un cambio, que yo soy diferente a Él, porque yo marco o muestro la presencia de Jesucristo en mi vida. Entonces, yo decía que uno de los temores grandes que debe de tener la iglesia de Jesucristo es que la gente no la reconozca como una iglesia que cambia y transforma los corazones. Cuando la gente reconozca eso, nuestro evangelio va a ser más fácil y la iglesia se van a llenar más. No, que la cuarta se dividió. Se oye horrible, ¿verdad, hermano? Pastor, dije que Llavería se levantó y se llevó 25 de la iglesia. Eso se ve horrible. Y eso ha pasado. No, que Llavería de repente va a una iglesia en tal sitio y decidió no, que ahí la cosa no está marchando bien, y agarró 25 hermanos de los ratatá que se creen más santos y más sabios que todo el mundo, y donde entienden que ellos, como son tan santos, no pueden estar en ese sitio, y se fueron los santurrones de la iglesia. Normalmente los que se van de la iglesia son conceptos así. Si Dios lo llamó aquí, usted tiene que quedarse aquí, llueve, truene o vente. Si su llamado es aquí y usted ve que las cosas según su percepción no están marchando bien, su responsabilidad como creyente, ¿usted sabe cuál es?
rodilla, papá, rodilla, papá, rodilla. No es levantarme y decir: aquí no se ora, aquí no hay santo, aquí no se predica, aquí no esto, aquí falta esto. No. Usted parte de ese cuerpo. De repente usted no puede decir: como yo soy mano izquierda y yo soy tan santo, me desligo del cuerpo porque ese cuerpo es muy pecaminoso. Eso es antibíblico. Usted está ahí. Y si usted está en esta familia y hay algo que no marcha bien, su responsabilidad es orar. Y si usted ve que no cambia, siga orando. Y si todavía la cosa no cambia, siga orando hasta que Cristo venga. Los que se van porque las cosas que ellos creen que no están correctas son cobardes, irresponsables, y eso es antibíblico y es del diablo. Se lo dije. Cuando usted dice: me voy porque mi nivel de santidad, aunque no lo dice así, pero es por eso, mi nivel de santidad es tan grande que yo prefiero irme para aquella iglesia que son más santos. Yo le pregunto: ¿quién le puso ese pensamiento en su cabeza? ¿Fue el Espíritu Santo? Y si no fue el Espíritu Santo, ¿quién fue? El otro, ¿verdad? Que no hay que mencionar su nombre. El otro. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, hermano? Y yo no me he salido del mensaje. Entonces, un miedo de la iglesia es el miedo al fracaso. Una iglesia que no avance, que no crezca en todo el sentido de la palabra, que se ve estancada, eso es un miedo al fracaso. Y yo puse otro, porque como puse 5 ahorita, otro 2 miedos, que solo puse miedo, miedo, Usted ponga los miedos en su mente que a mí me faltaron ahí. Y ponga: faltó este miedo y faltó este miedo. ¿Usted tiene algún miedo que usted quiera que yo ponga ahí, pastor, que tiene la iglesia? Está calculándolo. Cuando ya le llegó. Miedo que se muera un líder. Y normalmente los que se mueren son los mejores. ¿Usted ha visto eso, hermano? Si se muere alguien que nadie lo quiere, que no hace nada, murió y murió. Pero si se muere alguien, fíjese que los buenos son los primeros que se mueren. Parece ser que Dios dice: tú eres tan bueno, tú eres tan importante que yo te necesito más aquí que allá. Mírelo a ver. Usted ponga el otro miedo. Pero yo debo de continuar. Pero como individuo, hermanos, o como iglesia, no debemos de tener miedo, porque estamos sostenidos en las manos del Señor. Ni como individuo, pastor, ni como iglesia. La iglesia no es suya, ni es de ninguno de ustedes. La iglesia es de Jesucristo, por lo cual la iglesia camina conforme a la voluntad de Dios y está sostenida en las manos del Señor. Y Dios es el dueño de la iglesia. Oigan lo que yo estoy diciendo. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. No es el pastor, no es la pastora, no son los líderes. Y lo quiero decir bien fuerte: el dueño de la iglesia es Jesucristo. Por lo cual a nadie le duele más la iglesia que a Jesucristo. Y lo dije fuerte para que lo entiendan y lo escuchen. A usted no le duele más la iglesia que Jesucristo. Y eso tiene un montón de connotaciones que no son importantes mencionar aquí en esta noche. Las manos son una de las partes simbólicamente expresivas del cuerpo. En hebreo el término mano viene del término yar, que se utiliza con más frecuencia para decir mano, que también significa poder, fortaleza, autoridad y vigor. Por lo cual, cuando la Biblia dice que Dios no tiene sostenido en sus manos, está diciendo que Dios no tiene sostenido en su poder, sostenido en su autoridad, sostenido en su dominio, sostenido en su cobertura.
Y si yo estoy cubierto, sostenido en los brazos del Señor, no hay nada que pudiese dañarme que venga fuera de la voluntad de Dios. Si estoy, gracias hermana, si estoy cubierto por Él y me mantengo en su voluntad, todo lo que llegue a mi vida es para bien, aunque yo no lo vea así. Si Dios permite que llegue a mi vida, es para bien, aunque en el principio yo no lo entienda así. Entonces estamos sostenidos en el Señor, por lo cual perdemos todo temor. Isaías 41:13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Lo dice claro. Yo, Jehová, que soy tu Dios, quien te sostiene y te dice, no temas, yo te ayudo. Nuestro Señor, nuestro Dios, Jehová, quiere decirnos que no debemos temer, que no debemos tener temor a lo que pase a nuestro alrededor, nunca. No debemos tener temor a la falta de trabajo. No debemos tener temor a las enfermedades y deudas. No debemos tener temor a la inseguridad que impera en las calles. No debemos tener temor a las contingencias y problemas de nuestras familias, trabajos, escuela, ministerio o lo que sea. No debemos tener temor al fracaso de nuestros hijos. Nunca debemos permitir que el temor entre a nuestras vidas, porque Dios nos sostiene de sus brazos. Nunca debemos permitir que el temor llegue a nuestras vidas. No hay nada que esté por encima de Dios. Dios es el protector de todos los débiles. Si te sientes débil, yo quiero decirte, Dios es el protector de todos los débiles. Dios es el sanador de los enfermos. Dios es el proveedor de los necesitados y endeudados. Dios es la justicia de los oprimidos y perseguidos. Dios es el alimento de los hambrientos. Dios es nuestro consejero en medio de la crisis. Dios es nuestro Dios. El contexto bíblico de esa porción bíblica, versículo 8: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Esas eran las palabras que Dios le daba al pueblo, el cual en ese preciso instante estaba cautivo en Babilonia. Y no simplemente que estaba cautivo en Babilonia, sino que había una amenaza de que venían unos reyes más fuertes que los babilónicos, lo que había provocado que haya una incertidumbre no solo en el pueblo de Israel, sino en todas las naciones de Babilonia y sus alrededores, porque venía un gran enemigo que iba a provocar una gran destrucción, y por lo cual eso afectaba al pueblo de Israel. Ese era el contexto bíblico de ese Isaías 41:10. El pueblo tenía mucha preocupación porque temía que podía morir en la invasión que era inminente que iba a llegar. Por eso el versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Era importante que Dios le dijera: no importa que venga el enemigo, no importa lo que traiga el diablo, no importa lo que traiga la vida, no temas, porque yo estoy contigo. Y si algo sabía Israel era que cuando Dios estaba con ellos, entonces nadie podía estar o nadie podía contra ellos, porque el que está con nosotros es mayor que los miles que vienen en contra de nosotros. Y dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Mira, hermano, Dios sabe que tenemos problemas. Dios sabe cuando hay problemas financieros.
Dios sabe cuando pasamos momentos de tribulación y persecución. Dios sabe que en ocasiones nos sentimos solos. Dios sabe todas esas cosas. Por eso el versículo 10 dice: no temas, que yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No nos debemos preocupar por el futuro, por el mañana. No nos debemos preocupar por nuestra familia, por el crecimiento de nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por el trabajo, por el alimento diario, si estamos cubiertos bajo la presencia y la cobertura de Dios. Hemos sido formados para ser diferentes, por lo cual no tenemos excusas para desmayar, porque Dios dice que nos cubre con su justicia y con su diestra. Y usted sabe que a mí me llamó la atención eso de la diestra de Dios. ¿Y por qué me llamó la atención eso? Bueno, porque Dios es omnipresente. Y si es el omnipresente, Él no tiene diestra. Dios no tiene diestra, aunque la Biblia dice que Él nos sustenta, pero Él es omnipresente. Por lo cual, si Él está aquí, también está aquí, también está ahí, también está ahí y también está ahí. Pero me interesó eso, hermano. Y dice el Salmo 118, 15, 17, que provoca arrojar luz a esa duda que yo tenía. Y dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. ¿Dónde, hermano? ¿En cuáles tiendas hay voz de júbilo y salvación? ¿En cuáles tiendas? ¿En cuáles tiendas hay salvación y justicia? ¿En cuál? ¿Usted se considera justo? Ok, entonces hay júbilo y salvación en su tienda. Y dice más: la diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y me gustó eso, porque como ustedes saben que a nosotros nos gusta decir cosas buenas, dice que nosotros vamos a contar las cosas maravillosas que Dios hizo. Y no contar las cosas maravillosas, Altagracia. Yo no tengo que contar las cosas maravillosas que Dios hizo en usted. Eso tiene que contarla usted. Yo tengo que contar las cosas maravillosas que Dios hace en mí, en mi familia, en mi casa, en mi vida. Y que los demás vean que hay palabras de agradecimiento en mi vida. Y dice más, Éxodo 15, 11, 12. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la diestra los tragó. Pero Marcos dice, oigan esto, Marcos 16, 9. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces Marcos me dice que la diestra de Dios se llama Jesucristo. Entonces, cuando Dios dice que te sostengo en mi diestra, está diciendo, iglesia, te sostengo en Jesucristo. Por lo cual, hermano, la diestra de Dios no es más que el mismo Jesucristo o que el mismo Espíritu Santo, que tiene la responsabilidad de sostener, de mantener la iglesia de Cristo hoy en este tiempo. Y finalmente, hermanos, Isaías 41, 11 dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosas que no es aquellos que te hacen la guerra. Y Dios dice: tus enemigos serán avergonzados, serán confundidos, serán como nada. Perecerán los que contienden contra ti.
Él buscará a los que tienen contienda contigo y no lo van a encontrar. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Por lo cual, hermanos, no tengo que preocuparme ni siquiera por mis enemigos, porque si estoy sostenido en los brazos del Señor, aún mis enemigos, aún el enemigo será como nada y no va a existir contra mí. Así que Dios le bendiga, hermanos, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios le bendiga, hermanos.